Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos a punto de dar inicio a nuestra segunda sesión del módulo número 17. Buenas noches, Alma. ¿Quién más ya está conectada? Blanca, Esther, Gaby, Julio, Patti, Sara, Elena. Muy puntuales, muchísimas gracias por su asistencia. Déjenme ir. Bueno, primero les saludo en vivo. Bueno, con la cámara. Estamos. Y déjenme compartir mi presentación para que me vayan indicando de favor si es que ven bien mi presentación y si es que me alcanzan a escuchar bien para que podamos iniciar con esta segunda sesión. A ver, vamos a ver. Dice Gaby que se escucha y se ve bien. Muchísimas gracias, Gaby. Entonces podríamos ir avanzando mientras los demás se incorporan. Ya saben que pueden participar a través del chat o pueden hacer uso de su micrófono. Si no van a participar, pues inhabiliten su micrófono para que no haya interferencias, pero cuando lo deseen pueden hacer uso de la palabra. Les pido de favor que apunten mi correo electrónico. Parece que mañana habrá una revisión ahí de la plataforma, una revisión ahí tecnológica. Entonces, por cualquier cuestión, apunten mi correo por si necesitaran algo. Yo espero que esto no suceda o que no se tarden mucho. Pero si por alguna razón llegara a suceder algo, les pido de favor que apunten mi número para que podamos seguir en contacto. Una vez nos fue muy mal, se nos cayó la plataforma como 2 días. Eso nunca había pasado, pero podría pasar. Así es que yo les recomiendo siempre que desde el día lunes descarguen todas sus instrucciones, sus rúbricas y todo lo que necesitan para poder trabajar. Y que apunten mi correo por si tienen alguna duda. Vamos a dar inicio a esta sesión. Dice Julio que 2 días que fueron más esa vez. Ah, sí, creo que fueron 3. Pero jamás había pasado. Jamás había pasado, ahí la empresa que tiene el servidor de prepa en línea, creo que tuvo que pagar por el daño que provocó. Imagínense, ahora que estamos trabajando en plena pandemia, necesitamos muchísimo el internet y que 3 días las personas no tuvieran internet, pues es terrible. Entonces, yo espero que no suceda esto, pero de todos modos les encargo que descarguen sus actividades y pues para tener todo a la mano, ¿no? Por si lo llegaran a necesitar. Vamos a comenzar. El orden del día es el siguiente, darles la bienvenida, revisar algunas áreas de oportunidad con base en las calificaciones que obtuvieron en la semana número 1, revisar el objetivo de la unidad y los aprendizajes esperados, revisar los contenidos académicos de la semana, revisar las actividades integradoras que vamos a estar realizando y brindarles atención a dudas. El propósito de la sesión, pues, es que revisemos cada uno de estos aspectos y, fundamental, atender sus dudas. Por eso también es importante que desde el día lunes revisen qué es lo que vamos a estar haciendo de las actividades integradoras
para que el día martes que tenemos la sesión me puedan consultar. Antes de empezar, quiero hacer algunas aclaraciones. Pues, no sé, ustedes ya están en el antepenúltimo, creo, módulo. Y de todos modos se han suscitado algunas cuestiones que quisiera yo aclarar desde este momento. En primer lugar, que el modelo de prepa en línea es diferente al modelo tradicional, que las asesoras, como yo, no damos clases. Estas sesiones no son de clases. Muchas personas están solicitando que yo les haga que dentro de nuestras sesiones desarrollemos ejemplos similares a los de sus actividades. Error. Nosotras no damos clases, nosotras somos sus asesoras o sus asesores en determinado momento. El modelo de prepa en línea es diferente al modelo tradicional porque en el modelo tradicional hay quienes dan clases, hay un programa y hay un contenido que desarrollar en cada una de las sesiones. Pero nosotros no damos clases porque tendríamos que darles clases, no sé, de lunes a viernes para abarcar todos los contenidos. Y eso no es así. El modelo de prepa en línea está enfocado en ustedes y en que ustedes desarrollen sus propios aprendizajes. Por eso se les dan recursos y se les dan recomendaciones, pero nosotros no les damos clase y las sesiones como esta no tienen la intención de que desarrollemos ejemplos similares ni nada por el estilo. Así está estipulado en el modelo. Hay quienes hacen estas cuestiones de desarrollar algunos ejemplos pues parecidos a los de sus actividades integradoras y bueno, eso ya depende de cada quien, pero no todas las personas lo hacemos, no todas las asesoras lo hacemos así. Yo me apego mucho a las recomendaciones, a los lineamientos de prepa en línea. A mí se me solicita darles una sesión de 1 hora máximo a la semana. Yo no les puedo, sería imposible que yo desarrollara los ejercicios junto con ustedes porque nos llevaríamos más de 1 hora. Es por eso que les hago algunos tutoriales y que se los pongo como videos y que ustedes lo pueden revisar. Pero si yo me excedo de 1 hora, pues la evaluación para mí es baja porque yo no estoy cumpliendo con los lineamientos. Entonces, no damos clase, no esperen que desarrollemos los ejercicios junto con ustedes. Lo que sí hacemos es responder dudas y hacerles algunas recomendaciones de cómo buscar información, de cómo identificar ciertas cuestiones. Por ejemplo, lo de las variables de la semana pasada, que hasta les hice un tutorial de cómo identificar toda esa información. Eso sí lo hacemos con muchísimo gusto. Así es que les pido de favor que no, pues no nos confundamos con esas cuestiones, porque no estamos brindando clases como normalmente se haría, ¿no? Les he dado algunas recomendaciones de asesores que están haciendo algunos ejercicios paso a paso. Sí, ignoro cuál sea la evaluación de estas personas. A mí me parece que hacen muy, muy buen trabajo, pero si nos remitimos de nuevo a los lineamientos, pues vamos a ver que las sesiones mínimo y máximo deben de durar solamente 1 hora a la semana. Entonces, por eso no podríamos dar clases. Hay quienes dan hasta 2 sesiones a la semana y a veces, lamentablemente, se los he de decir, les evalúan su desempeño bajo, porque están dando 2 sesiones
y eso no está establecido dentro de los lineamientos. Es por eso que yo no hago eso de irme paso a paso con ustedes y se los pongo en algunos tutoriales que les pueden servir. Hay otra cuestión que me llamó muchísimo la atención de este grupo. Me están pidiendo extensiones para entregar sus actividades de una forma que yo jamás había visto. Les repito que tengo casi 6 años en prepa en línea CEP y yo eso jamás lo había visto. Me están solicitando muchas extensiones y para esto les quiero hacer otra aclaración. Las extensiones solo se brindan por razones justificadas, es decir, por enfermedad o por algún asunto muy urgente que hayan tenido que atender de cuestiones de salud de otro familiar o algo que resolver, pero situaciones muy extraordinarias. Y vuelvo a hacer énfasis en que el modelo de prepa en línea es diferente. El modelo de prepa en línea no es un modelo abierto. En el bachillerato abierto, ustedes presentan sus actividades o sus exámenes cuando puedan. Aquí en prepa en línea no, tenemos un calendario de entregas de las actividades y ustedes tienen que cumplir con esa entrega. Si no cumplen, hay una penalización. Ya no se les reciben las actividades o se les califican, pero parece que pierden como un 20% de la calificación. Entonces, estas extensiones solamente se brindan por estas razones y que sean justificadas. Si ustedes me dicen cuestiones como que se les olvidó o que no entendieron algo y que en su momento no lo preguntaron, no pueden solicitar una extensión para entregar esas actividades. Acuérdense que también las actividades se evalúan una sola vez y la calificación es definitiva, a menos que hayan obtenido una calificación de 59 o menos, pueden enviar una segunda versión y se les vuelve a calificar. Pero si obtuvieron 60 o más, ya no pueden enviar una segunda versión porque al menos ustedes envían 120 actividades a la semana que yo debo de evaluar y las debo de evaluar a tiempo. Entonces, si les doy oportunidad de enviar una segunda versión y todo esto, primero estoy en contra del lineamiento de prepa en línea CEP y segundo, no me daría tiempo evaluarles. Entonces, por eso les hago mucho énfasis en que revisen bien las instrucciones, que me pregunten si es que acaso tienen alguna duda. Yo les respondo muy rápido porque estoy conectada todo el día, todos los días. Entonces, para evitar esta situación. En caso de que requieran extensiones, ya saben que a más tardar se deben de solicitar los días miércoles de cada semana. Pero no siempre se les van a brindar, dependiendo de la justificación que haya. Así es que, por favor, si tenían esta práctica anteriormente, ya es momento de ir pues adecuando esas situaciones. Eso en el mundo laboral es así, o sea, nos piden una fecha que tenemos que entregar lo que sea que tengamos que hacer y debemos de cumplir. Entendemos situaciones extraordinarias, pero que no sea una costumbre. Y finalmente, si me escriben al mensajero de la plataforma, ya no es necesario que me escriban a mi correo, porque a veces me mandan copia, entonces les respondo tanto al correo como al mensajero, y a veces ya me confundo si es que ya les brindé la extensión, si es que ya les respondí, todo esto. Entonces, si me escriben, que sea nada más por una sola vía, de preferencia el mensajero de la plataforma. No sé si tuvieran alguna duda de todo esto que les acabo de decir. Comentan que ha fallado el internet. Sí, también han habido apagones. Eso lo entendemos y lo entendimos en su momento. Ahorita me parece que el servicio ya está un poco mejor. Pero de todos modos, mándenme un mensaje, saben, pasó esto y no voy a poder o lo que sea y podemos platicarlo. Pero tengan confianza de escribirme. Pero sí,
se cierra ya la plataforma el día domingo y me escriben hasta lunes diciéndome que les pasó algo, o esto, pues yo no tengo el contexto en realidad de lo que sucedió. Entonces, tengan mucho cuidado con estas situaciones. La retroalimentación. Esta es la revisión de las áreas de oportunidad basada en las calificaciones que obtuvieron la semana pasada. Lo que pude observar es que entregaron actividades con secciones que no cumplen la extensión mínima. Si les dicen mínimo 5 renglones, son mínimo 5 renglones, letra tamaño 12, interlineado sencillo. Así se lo solicitan y así se les evalúa porque así está la rúbrica. Entregaron el desarrollo de ciertas actividades de forma desorganizada. Ojo con esto, no estoy diciendo que quienes estén aquí en este momento hicieron esto. Es en general la retroalimentación que les estoy dando. Desarrollaron ciertas actividades de forma desorganizada y yo no pude identificar a dónde estaban sus respuestas de sus ejercicios. Ponían tantos números y yo puedo identificar más o menos dónde están las fórmulas, pero al final no sé exactamente cuál es la respuesta. Entonces, aunque envíen actividades en Excel, traten de ser muy, muy organizados porque eso también les puede restar puntos en el criterio actitudinal y eso equivale al 20% del total de sus actividades. Han hecho envío de actividades en formatos distintos a los solicitados. En la primera actividad era un Word y mandaron un Excel o me mandaron un link. Ya les he dicho que eso no es correcto porque yo, basada en la rúbrica, debo de verificar que hay un documento ahí que les puedo evaluar. Yo no les puedo evaluar en esta ocasión, en este módulo, links. En otros sí. Por ejemplo, en el módulo número 3 me parece que les pide un link, porque ustedes suben una presentación en la nube y nada más me mandan el link. Ahí sí les puedo calificar. Pero si les piden un documento en Word o un formato en Excel o un PowerPoint, eso es lo que tienen que enviar. Eso también está establecido en los criterios actitudinales que se evalúan en la rúbrica. En un par de ocasiones no siguieron las instrucciones, les faltaron ciertas secciones o el orden, o simplemente hicieron algo totalmente diferente de lo que se solicitaba en las instrucciones. Con esas personas ya me comuniqué para poder revisar esa situación. Y finalmente, las faltas de ortografía y los errores de sintaxis también se evalúan en el criterio comunicativo, aunque escriban en Excel, aunque escriban en PowerPoint, en lo que sea, es un criterio que siempre se evalúa y equivale al 20% total de sus actividades. Pueden estar muy bien elaboradas sus actividades, pero si tienen faltas de ortografía o errores de sintaxis, se les resta puntos, así es que tengan mucho cuidado con esta situación. Debemos de expresarnos siempre correctamente, independientemente de si estemos mandando un mensaje informal por WhatsApp, si estamos mandando un correo electrónico, si estamos desarrollando una actividad académica. Eso quiere decir que pues nosotros somos personas pues serias, que nos sabemos comunicar correctamente en cualquier contexto. A veces si falta un punto, una coma, si se omite un acento, la idea cambia totalmente de sentido. Así es que tengan cuidado con esto. Yo también siempre lo evalúo. Lo de las extensiones ya lo revisamos, pero de todos modos les dejo la infografía dentro de la presentación por si tuvieran alguna duda a qué nos referimos con esta solicitud de extensión de tiempo. Dicen que hasta el momento todo claro. Ahora sí, vamos a entrar en materia porque el tiempo nos consume. Si tienen dudas, con muchísimo gusto las podemos ir atendiendo. Pues nuevamente les vuelvo a repetir que no damos clase, por eso es que vamos rápido, pero a mí sí me parece importante revisar, al menos conceptualmente,
ciertos temas que nos van a servir para el desarrollo de las actividades. El objetivo de esta unidad número 2, que se llama tratamiento de medidas de tendencia central, es analizar las medidas de tendencia central para ordenar, interpretar y explicar la información obtenida a partir de ciertos fenómenos naturales y procesos sociales. Esto lo hacemos con la finalidad de predecir y entender ciertos hechos. ¿Podemos predecir? Sí, no tenemos una bola de cristal, pero la estadística sí nos ayuda a predecir ciertas tendencias, ciertos comportamientos que tenemos en fenómenos naturales, en fenómenos sociales. ¿Cuáles son estas dichosas medidas de tendencia central? Son estas: la moda, la mediana y la media aritmética. ¿Por qué se llaman medidas de tendencia central? Pues porque si nosotros tenemos una determinada cantidad de datos y los expresamos en una gráfica, esta que es una muy habitual, que es la llamada campana de Gauss, por lo general los datos se van a ordenar de esta forma. Va a haber casos que estén concentrados a la mitad, y a eso se refiere estas medidas de tendencia central, y habrá casos que son atípicos. O sea, casos que difícilmente se presentan en una cierta, en un cierto promedio, en una cierta normalidad. Entonces, si hacemos cualquier tipo de análisis, vamos a ver que la tendencia es esta. Entonces, estas medidas de tendencia central son estas, que van a estar a la mitad de nuestros datos. Si tuviéramos datos entre 0 y 100, nuestras medidas tendrían que estar más o menos entre 50. Y nos sirven para tomar distintas decisiones, y ahorita vamos a revisar cada una de ellas desde lo conceptual. Vamos a revisar primero el promedio. El promedio, lo que tenemos que hacer es sumar los datos y luego dividir el número de datos. Voy a poner un ejemplo súper sencillo que nos dice así. En el círculo de estudio de Juriquilla, las edades de los integrantes son de 35, 40, 38, 41, 31, 28, 36 y 37. Y nos están preguntando, ¿cuál es la edad promedio de los integrantes? ¿Qué hacemos? Muy fácil. Sumamos todas las edades y las dividimos entre el número de casos identificados. Aquí nos presentaron 8 casos nada más, entonces sumamos todas las edades, que es 286, entre 8, igual a 35.75. Entonces, el promedio de los integrantes de este círculo de estudio es de 35.75 años. Pero esto traducido en años no tiene ningún sentido. Nadie tiene 35.75 años. Pero podemos hacer una conversión. En promedio, las personas que estudian en este lugar tienen 35 años con 9 meses. Es sumamente sencillo obtener el promedio. La moda. Hay situaciones donde el promedio no tiene sentido, entonces es mejor utilizar la moda. La moda es el dato que se repite más veces en una lista de datos. Cuidado con esto. Este concepto se usa aquí en la estadística y solo significa esto: es el dato que se repite más veces en una lista de datos. En la vida cotidiana, la palabra de la moda significa algo parecido, pero no exactamente. La moda es seguir una tendencia respecto de una forma de hablar, de vestir, de ser. Pero en la estadística, el concepto hace referencia al dato que más veces se repite. Y aquí nos están presentando un ejemplo. María vende calzado por catálogo. Las medidas de los zapatos de sus clientas son 3, 3,5, 4, 4. Es todo el registro que tiene esta persona
acerca de las medidas de los zapatos que normalmente sus clientas le compran. En este caso, dice que la moda es 4. Cuando ella compra zapatos, compra más del número 4. Por ejemplo, aquí no tendría sentido sacar un promedio, porque a lo mejor le podría salir 3.5. Pero, ¿a cuántas personas les podría vender el zapato número 3.5? Ah, pues a 1, a 2, a 3 y a 4, si es que utilizara el promedio. Pero pues como ella sabe muy bien de su negocio, sabe que no debe de utilizar un promedio, sino que debe de utilizar la moda, es decir, el dato que más se repite. Si utiliza la moda para su negocio y haciendo un cálculo sabe que el 4 es el número que más se repite, va a poder vender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pares de zapatos. Entonces, para estos casos se utiliza la moda, no se utiliza el promedio. Y finalmente, la mediana es un dato que se encuentra en el centro de la lista de datos. Entonces nos están diciendo lo siguiente, como ejemplo, la tienda Esperanza ofrece uniformes industriales de diferentes precios, de 96, de 125, 130, 200 y 250. En esta lista de datos, la mediana es 130. ¿Qué es lo que hacemos? Ordenamos nuestros datos de menor a mayor o de mayor a menor. Aquí los estamos ordenando de menor a mayor. Y son 5 datos. El dato que está en el centro de estos datos es la media. Pero ojo con esto. Aquí tenemos 5 datos y por tanto es un número impar. Entonces es fácil seleccionar el que está en medio. En cambio, si tenemos datos que son impares, tenemos que hacer una suma y una división. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo que la tienda sumó un número más, que es el 90, que es un costo, y nos salen 6 números. Entonces, lo que hacemos es que una vez que los hayamos ordenado de menor a mayor o de mayor a menor, vemos los que están en el centro, los 2 que están en el centro, los sumamos, los dividimos y esa es nuestra media. Eso es para los casos impares. Para los casos pares es muy fácil porque únicamente ordenamos nuestros datos y tomamos el que está en el centro. ¿Ok? ¿Dudas? Dicen que todo bien. A ver, les quiero preguntar algo. Si ustedes quisieran ir a una fiesta para conocer personas de su edad, con quienes platicar o tener intereses en común, ¿qué utilizarían? ¿El promedio, la moda o la mediana? A ver, aquí dicen que la moda, el promedio, la moda. Fíjense que no, el promedio no, porque el promedio es engañoso. Imagínense que hay personas en una fiesta que tiene, no sé, vamos a inventar algo. Imagínense que en la fiesta hay personas que tienen, alguien que tiene 0 años, o sea, alguien recién nacido y alguien que tiene 70 años. Entonces el promedio nos va a salir 35 y nos dicen, ven a mi fiesta porque en promedio va a haber, la edad promedio de mi fiesta va a ser de 35 años. Pero ustedes cuando llegan a la fiesta solamente ven a un recién nacido y alguien que tiene 70 años. Así es de engañoso el promedio.
Si ustedes suman esas dos edades y las dividen entre 2, les va a dar 35 y el promedio va a ser de 35. Entonces, no usan el promedio para esa situación. Lo que usan es la moda. Porque van a estar seguros que hay personas, varias personas de su misma edad. El promedio es súper engañoso. Cuando les dicen que en promedio las personas tienen ingresos mensuales de 20,000 pesos, pues hay que ver porque hay quienes tengan un ingreso de 40,000 pesos y hay quienes tengan un ingreso de 2,000 pesos, pero cuando sacan el promedio, pues les da a lo mejor 20,000. Pero eso no quiere decir que la mayor cantidad de las personas ganan 20,000 pesos. Para eso nos sirve la moda y para eso sirve todo esto. Entonces, si les dicen que en promedio van a ganar tanto, pues cuidado, porque probablemente algún día ganen muy bien o algún día ganen muy mal, pero en promedio van a obtener cierta cantidad. No sé si me explico. Sacar el promedio es, pues, como se suman los límites, pues les puede ser una trampa, ¿no? Así es que cuidado con eso. Exactamente. Pregunta Gaby que si para las edades se van a poner edades con los meses o solo el número de edad sin los meses. Las edades en estadística se expresan, pero de esta forma, con los meses ya haciendo la conversión. O sea, por ejemplo, el punto 75, no tenemos no tenemos punto 75 años, pero sí lo convertimos a meses. Entonces, las edades en estadística se expresan de esta forma, pero el número bruto es este. Nada más que para fines de interpretación de los datos, necesitamos hacer una conversión de esto en meses. ¿Ok? Bueno, vamos a ver esta actividad integradora número 3 que se llama En mi opinión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Déjenme compartirles mi pantalla, pero de prepa en línea. A ver. De la plataforma. Déjenme quitar esto. ¿Y qué les está diciendo? Antes que nada, ¿qué van a entregar? Un Excel. No pueden entregar un Word, un PowerPoint, un link, no. Un documento en Excel. Que tenga 3 hojas, estos son los libros, las pestañas. En cada una va información diferente. Si me ponen toda esta información en una sola, les baja la calificación porque considero el criterio actitudinal. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si están viendo ya si están viendo lo de prepa en línea. Perfecto. Les está diciendo, para obtener la información que se requiere para realizar esta actividad, tendrás que consultar la publicación de la Asociación de Internet MX 15, Estudios sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México 2019, versión pública. Ya saben que le pican acá y va a aparecer el estudio. Este es el estudio que ustedes tienen que revisar. Y muy importante, la ficha metodológica nos va a decir
¿Cuál es la población? Y dice que su universo es la población de usuarios de Internet. Geografía fue un estudio que se aplicó en México. El error muestral es lo que quiere decir en cuántas ocasiones se equivocarían de cada 100. Y pues es alta la probabilidad de estar en lo cierto, es del 95.5. Y les están diciendo que aplicaron una encuesta digital. Y la muestra, muy importante esto, la muestra es de 1968 entrevistas, más 470 que son de reemplazo. Es decir, si alguien no les contestó o algo pasó, falló el internet y ya alguien ya no terminó de contestar o lo que sea, hubo reemplazos, hubo hasta 470 reemplazos que nos garantiza que nuestra muestra es de 1968. Esto es N. Ojo con eso, porque ese dato nos va a servir para desarrollar nuestra actividad, porque si no nos vamos ahí a confundir. A ver, déjenme ver sus... ¿Qué hoja de la liga es la que debemos de usar? Es la que viene en las instrucciones. En las instrucciones viene la liga, ya nada más le dan clic y aparece esta presentación, tal cual. Bueno, ¿qué datos hay? Varios de los usuarios de Internet, hay años de comparación, hay porcentajes de usuarios, pero a nosotros lo que nos interesa en este momento específico es revisar el perfil del internauta. Esto quiere decir quiénes usan el Internet aquí en México, si son hombres, mujeres, de qué edades, en dónde viven, de qué pues estratos socioeconómicos son, los hábitos que tienen de comunicación, pero nosotros nos vamos a centrar en estos datos que están aquí. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Cuando estén en el archivo de este documento, tienen que ubicar la información referente a género, nivel socioeconómico, edad y zona y empezar a armar tablas. Déjenme regresarme a las instrucciones para que puedan ver las tablas. Tienen que armar unas tablas, esta misma, si la copian y la pegan en su Excel, les sale hasta con el mismo diseño. No tienen por qué copiar la mano ni nada, nada más la seleccionan y le ponen pegar y conservar formato. Y con eso ya pegan esta tablita. En la primera pestaña ponen esta tablita y deben de poner el número de personas que participaron en el estudio. La tabla con los datos de marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada y las medidas de tendencia central. Entonces, también si copian y pegan esta tablita, ya la pueden utilizar. Pero vámonos paso a paso. Aquí está nuestra información, ¿ok? Aquí nos dice género. Aquí es un error. Para fines estadísticos no se utiliza la clasificación de género, sino la clasificación de sexo, porque el sexo únicamente se divide en hombres y mujeres, y el género tiene una diversidad de una clasificación muy diversa, así masculino, femenino, no binarios, toda la clasificación que se puedan imaginar de las expresiones de género. Entonces, como no nos queremos meter en esos temas, para fines estadísticos la información siempre se clasifica en sexo, hombres, mujeres, y ya. Aquí ya tenemos la edad y no sé qué más nos piden, pero déjenme regresarme a mi presentación para que vean qué es lo que tenemos que hacer. Aquí está.
En Excel, ustedes copien y peguen su tablita, como les digo, les sale igual que esto. Y tienen que empezar a calcular. Lo primero que les piden es calcular el número de personas, pero números, números enteros. Y además, bueno, sí, números enteros. Entonces, si revisamos la tablita, ahorita les digo, ahorita les digo. Déjenme avanzar, por favor, para que les vaya yo diciendo de dónde sale. En el documento del informe, les presentan las edades de 6 a 11, de 12 a 17, pero las expresan como porcentajes. Pero nosotros queremos números enteros de personas. O sea, queremos saber de 6 a 11 años cuántas personas hay, pero no lo sabemos. ¿Qué hacemos? Lo único que sabemos es que de 6 a 11 años, el 12% de las personas que se entrevistaron tienen de 6 a 11 años, pero eso es un porcentaje, queremos sacar un número absoluto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando queremos convertir un porcentaje a un número absoluto? A ver, aquí por el chat, participen, o por el micrófono. Dividir, bueno, sí, en parte dividir. Exactamente, Blanca. Y Susana, Esther, utilizamos la regla de 3. Claro, cuando queremos convertir un porcentaje a un número absoluto, aplicamos una regla de 3. ¿Cuál es esta regla de 3? Es esta. Cuando nos falta un dato, pero tenemos 3, podemos sacar el cuarto dato. Pero sabemos que el 12% tienen de 6 a 11 años. ¿Y cuál es nuestro 100%? ¿De dónde sacamos nuestro 100%? Ajá, aquí dice Alma y dice Blanca que del porcentaje total de personas. Por eso les hice mucho énfasis en que no se perdieran este dato de la muestra, porque ahí nos está explicando cuál es N, cuál es nuestro 100% de la muestra. Nuestro 100% de la muestra son 1968 personas. Entonces ya sabemos que 1968 es nuestro 100%, ¿ok? Y también sabemos que el 12% tienen de 6 a 11 años. Entonces ahí ya aplicamos nuestra regla de 3 y multiplicamos 1968 por 12 entre 100. Vamos a hacerlo. 1968 por 12 entre 100. No. Espérenme, algo me falló. 1968 por 12
entre 100. Nos da 236.16. Pero no puede haber 236.16 personas, porque no tenemos 316 más un brazo o más una pierna. Las personas, pues tenemos que redondearlas. Y cuando la redondeamos, de ahí nos sale 236, que me preguntaban por ahí. Ajá, 12 por 1968 entre 100. Así es. No se me vayan a perder, porque también hay una fórmula para redondear. Y siempre tienen que redondear, porque estamos hablando de personas. Si fueran cosas, si fueran cualquier otra, ahí no hay problema. Pero como son personas, tenemos que redondear. ¿Cómo redondeamos? Por favor, no se me vayan a perder en esto, porque es en donde más, en mi experiencia que he visto, es donde más se me han confundido. Cuando redondeen hay una fórmula. De punto 50 de punto 50 es para arriba y de punto 49 es para abajo. Aquí, por ejemplo, le salen 236.16 y este punto 16 se redondea para abajo, entonces nos quedarían nada más 236. Este número nos sale 275.52 y si lo redondeamos para arriba. Esto quiere decir que es 276. Si se confunden en eso, les van a salir menos personas. Y todos sus cálculos para sacar su media, su mediana, su moda, se van a arruinar. Así es que tengan mucho cuidado cómo van a redondear. Bueno, aquí yo ya hice trampa y les di los resultados, pero tengan mucho cuidado cómo redondean. ¿Ok? La fórmula del redondeo aquí está, en mi presentación. Es esta, de punto 50 para arriba y de punto 49 para abajo. O sea, este decimal lo tienen que ver y si punto 16, redondean para abajo, punto 52, pues para arriba. Pues punto 24 para abajo, punto 96 para arriba, punto 5, pues para abajo. No hay necesidad de redondearlo y punto 44 para abajo. Esta es la fórmula para redondear. No se me vayan a perder en eso porque si eso no les sale, ya no van a poder sacar sus medidas de tendencia central. Bueno, en una tablita aparte, van a poner otra vez los rangos de edad, pero divididos. Estos están juntitos de 6 a 11, pero aquí los tienen que poner en una celda diferente. Eso tiene un propósito, ahorita les voy a decir. Tienen que poner el número de personas, pero ya redondeado con la fórmula. Y tienen que obtener su marca de clase. La marca de clase no es otra cosa más que sumar estos y dividirlos entre 2. Así, 6 más 11 entre 2 y dividirlo. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Este mismo número que está aquí es el que está aquí, pero si se dan cuenta están redondeados estos de la frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada no es otra cosa más que la suma de una celda y otra, pero la frecuencia acumulada para lo que nos va a servir, aquí creo que no se ve, pero el último número de la frecuencia acumulada debe de ser 1968, es decir, lo que vale n. Y eso es una forma de comprobar que lo que hicimos lo hicimos de forma correcta. Para eso nos sirve la frecuencia acumulada. Pero la frecuencia acumulada ya no les va a servir para sacar sus medidas de tendencia central. Únicamente les sirve para comprobar que el último número de la celda de la frecuencia acumulada es igual a n.
es igual a 1968, es igual al número total de personas encuestadas. Pregunta Julio que en el caso de 432.96, el resultado es 433. Sí. Dice Alma que no le da el total. Ah, no, dice que se estaba confundiendo de datos. Dice Patricia que si puede haber más de 3 hojas para que esté mejor organizado. No, salvo que la cuarta sea su carátula. Pero deben de ser 3 o 4 máximo, si incluyes tu carátula aparte. Y si no, deben de seguir las instrucciones. Pregunta Julio, ¿la suma de la frecuencia absoluta con la de la frecuencia acumulada es de la frecuencia absoluta con la frecuencia acumulada? No. Estas frecuencias se suman aquí. Por ejemplo, aquí en la primera va a ser lo mismo porque no hay con qué más sumar, ¿no? 236. La frecuencia acumulada es 236. Aquí en esta es 512 porque vas a sumar 236 más 276. En esta es 866 porque vas a sumar 512 más 354. ¿Ok? La marca de clase es, perdón, aquí lo que tienes que hacer es multiplicar la frecuencia absoluta. Ojo con eso, no vayan a agarrar la acumulada porque les van a salir otros datos. Multiplicar la frecuencia acumulada con la marca de clase. ¿Ok? Todo esto tan talachudo lo tienen que utilizar para obtener sus fórmulas de media, mediana y moda. Es muy talachudo, pero la verdad es que es bastante sencillo. Esto ya no lo hago porque si no les estaría dando la respuesta de su actividad y ya les dije que eso no se puede hacer porque ustedes deben de desarrollar sus actividades. Pero la verdad es que lo más difícil de hacer es todo esto. Y a veces estos datos de que se confunden porque no redondean bien o obtener los números, ok, dice Paulino que es complicado pero interesante. Sí, la estadística es bien bonita y muy útil. La última frecuencia absoluta más la penúltima acumulada es 1968. Sí, esa es la forma que tienes de comprobar de que hiciste bien tu ejercicio. No sé si se alcance a ver, yo no lo veo. Déjenme salir de este modo de presentación. Yo no lo veo, pero en mi presentación hasta el final, en la frecuencia acumulada, el número es 1968, o sea, N, el número total de personas entrevistadas. Así es que esa es una forma que tienen de hacer, como cuando hacían las comprobaciones en sus divisiones y todo eso, es lo mismo aquí en estadística, así lo pueden comprobar. Y ya nada más tienen que remitirse a los recursos de su semana para ver las fórmulas para sacar la media, la mediana, la moda, pero pues esas ya las vimos y son básicamente estas. ¿Ok? No son muy difíciles. Lo más complicado es sacar todos estos numeritos de aquí porque es mucha talacha. Pero pregunta Susana, el número de personas y la frecuencia absoluta es la misma. ¿Es que hay diferencia? ¿El número es el redondeado? Ay, no logro comprender muy bien tu pregunta.
Em, esos son los pasos que tenemos que seguir. O sea, aquí vamos a obtener números con decimales, pero en la segunda tabla ya debemos de tener estos mismos números, pero redondeados. Y si no los redondean correctamente, no les va a dar al final 1968, que es el 100%. Y si no tienen eso, obviamente no van a poder sacar sus medidas de tendencia central porque les va a salir otra cosa. O sea, si les sale 1965 está mal, si les sale 1970 está mal. Al final, este es el número que les tiene que salir en esta tabla de frecuencia acumulada. Ni más ni menos, pero para eso tienen que redondear y aquí está la formulita. ¿Qué más tienen que hacer? Permítanme regresarme a las instrucciones. Después de eso tienen que analizar, determinar las medidas de tendencia central, media, mediana en moda, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada, que ya está en la tabla. Y tienen que responder en promedio qué edad tienen los mexicanos con un perfil internauta. No me pongan un rango, tiene que ser un número. Y también les pregunta, de acuerdo con los resultados, ¿es más probable que interactúes en Internet con una persona mayor o con una menor de edad? Nada más tienen que responder así, súper sencillo. Pero lo que sí está, que tiene una extensión mínima es la sección número 6, porque deben de responder en media cuartilla cuál es la relación que encuentras entre los resultados del estudio de los problemas de interacción en redes sociales como ciberbullying o grooming y por qué estos fenómenos se pueden analizar con la estadística. Media cuartilla son como 24 renglones, espacio cerrado, letra número 12, Arial, Times New Roman, Calibri. Primero pónganlo en un Word y luego lo copian y lo pegan en Excel para garantizar que cumplan con la extensión que se les está solicitando. Están preguntando si en la moda media y mediana dan decimales. Sí, dan decimales, me parece que sí. Dice que si se redondea o si se puede convertir los años en meses. Sí, por favor, para que sea más apropiado el análisis. Dicen que sí en Excel. Vamos a poner en la hoja 1 los puntos 1 al 4, en la hoja 2 el punto 5 y en la hoja 3 el punto 6. Así es. No se les olvide la carátula, por favor. Todas sus actividades llevan carátula. Ok. Pues de eso me parece que ya no hay más preguntas, pero si hubiera, con muchísimo gusto. Vamos a regresarnos a mi presentación para que ustedes vean qué es lo que tenemos que hacer en esta actividad integradora número 4 que se llama ¿Será verdad? Ojo con esto. Les está diciendo, busquen en internet noticias que contengan información estadística. Puede ser de tu comunidad, del país o de organismos internacionales. Les está pidiendo que identifiquen 10 noticias que contengan eventos naturales o sociales, pero que contengan información estadística. Ojo con esto, se me confunden mucho. Si me ponen una noticia que dice que pasó el huracán Jovita, está mal, porque eso no contiene información estadística, a menos que me pongan el ranking de los 10 huracanes más letales en México. Ah, eso sí tiene información estadística y nos va a servir. Ojo con esta actividad. Si la hacen bien, pueden utilizarla
para la siguiente semana porque hay otra actividad que depende de esta misma y ya no tienen que trabajar doble. Así es que por favor hagan bien la búsqueda de información. Si me ponen una noticia acerca de no sé, de la definición de violencia, está mal, no estamos buscando eso, estamos buscando información estadística. Si me presentan una noticia en donde dice, pues en los últimos 10 años la tendencia de la violencia en México ha sido esta, es correcto. Deben de traer datos estadísticos, no nada más cualquier noticia. En eso a veces se confunden muchísimo. Esta es la tablita que tienen que armar. No vayan a utilizar este mismo ejemplo, eso no se vale. Esto es un ejemplo. Ustedes tienen que buscar 10 fuentes adicionales. Este ejemplo es el ranking de los panes de muerto 2017 de El Deforma. Este es medio que se dedica a hacer bromas y cuestiones así. Entonces les están preguntando información sobre los autores de la página y deberían de tener, si son noticias, deben de tener al menos la fecha en la que se publicaron. No siempre trae la firma del autor o de la autora, no siempre. Así es que no hay problema con eso. El contenido es la idea principal de la noticia. ¿Qué nos está dando a saber? Les están preguntando si la noticia es un fenómeno. ¿Qué tipo de fenómeno o proceso hay? Nada más hay procesos sociales y fenómenos naturales. No hay que inventar otra cosa. Les están preguntando si la fuente es confiable. En este caso no, porque pues la fuente es del Deforma, ¿no? Entonces, les está dando un ranking de panes de muerto y eso, pues, es sumamente subjetivo. O sea, depende de cada quien, del gusto y jamás podría haber un consenso sobre eso, ¿no? Entonces, no es una fuente confiable y aquí van a describir por qué la fuente es confiable o no es confiable. ¿Cómo se identifica la confiabilidad de una fuente? Les voy a compartir esta infografía en donde dice que pues depende de si tiene autor o autora. En las noticias no siempre es así, pero depende del periódico. Son periódicos reconocidos, no sé, como el Universal, no sé, la Jornada, periódicos así, pues son periódicos reconocidos, pero si me ponen ahí el periódico ahí de nota amarilla y pues eso, que diga de nota roja, pues obviamente no es una fuente confiable, ¿no? Pero les voy a compartir esta infografía para que sepan reconocer esa información. ¿Un tsunami es un evento de tipo natural? Sí, claro. Lo que provoca el tsunami, eso ya es otra cosa. ¿Cuáles son las características del texto? ¿Cuáles son las características del texto? No sé, ¿te refieres a esta tabla, Esther? Del texto de la actividad 3. ¿Cuáles son las características del texto de la actividad 3? No, bueno, las características vienen en las instrucciones, es media cuartilla, mínimo. Ok. ¿Qué es en lo que más se confunden en esta actividad? Para darles algunas recomendaciones. Que me pongan que no se cuenta con información. Cuando las noticias
siempre, siempre, siempre tienen fecha de publicación y un medio donde se publicaron. Si las pusieron en Facebook, pues obviamente eso no es una fuente confiable. No todas tienen autor o autora, pero algunas sí, cuando son artículos de opinión, cuestiones así, sí viene. Por favor, no se me vayan a confundir con el tema de los fenómenos naturales. O sea, decir solamente que pasó un huracán y que fue muy desastroso, decir que ocurrió un tsunami que fue muy desastroso, eso no es el tipo de noticias que estamos buscando. El tipo de noticias que buscamos son aquellas que tienen datos estadísticos. ¿Cuánto varió? ¿Cuál es el ranking? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el promedio de ocurrencia? Son 5 noticias de fenómenos naturales y 5 de procesos sociales. Todas ellas deben de tener datos estadísticos. Probablemente se encuentren algunas que sean fuentes que no son confiables y aquí le pueden poner no es confiable porque no es un medio reconocido, porque ningún otro periódico más habló de ese tema. Todas esas fake news, ¿no? Que circulan mucho, pues obviamente esas no son fuentes confiables de información, pero pueden ponerlas también, ¿no? Ah, pues yo encontré esto, pero no me parece confiable y dan su argumentación. Y pueden apoyarse de esta tablita de cómo identificar una fuente confiable que les voy a compartir en el foro de novedades y también, pues, como les comparto la presentación, también ahí pueden ver la tablita. Aquí son unos consejos de cómo identificar la desinformación. Tienen que revisar la fecha de publicación, el sitio web, si la información aparece en otros medios. En el caso de las noticias, esto es fundamental. Si la información aparece en otros medios, si nada más aparece uno, no quiere decir que sea la primicia y que son los únicos que se enteraron. No. Debe de haber otros medios que den la misma noticia, claro, de diferente forma. Las fuentes se corresponden con la información. ¿Cuáles fuentes? Yo aquí les recomiendo algunas páginas, por ejemplo, la del INEGI tiene en una sección que se llama Sala de Prensa. Si le ponen así en Google INEGI Sala de Prensa, les va a salir esto. Y, por ejemplo, hay noticias de los indicadores del sector manufacturero y hay otras noticias que, aunque parezcan chuscas, son fuentes confiables. Aquí, por ejemplo, el INEGI presentó esta noticia presentan documento conociendo la industria de la cerveza. Y pudiera parecer que eso no es muy serio. Sin embargo, les están diciendo que por cada peso producido de bebidas alcohólicas aquí en México, 65 centavos corresponden a la producción de cerveza. O sea, que somos muy cerveceros y hay una fuente oficial que está diciendo eso. Con eso pueden construir, esto es estadística, con eso pueden construir una gráfica para las siguientes semanas, sí. De 100 pesos, 65 están destinados a la producción de cerveza. De cada peso, 65 centavos. Con eso pueden construir una gráfica para la siguiente actividad, para la actividad de la siguiente semana. Son 10 noticias y no vayan a dejar esta. O sea, además de esta, son 10 noticias. ¿Ok? Luego tienen que responder mínimo 5 renglones, es lo que les comentaba, la extensión. ¿Encontraste más fuentes confiables o de poca credibilidad? ¿A qué crees que se deba? ¿Cómo impacta en tu vida consultar información de fuentes confiables o fidedignas? Mínimo 5 renglones por cada uno de ellos. No es 5 renglones entre las dos, no. 5 renglones, 5 renglones.
Yo espero haberles respondido todo. Pregunta Julio, tengo solo el desarrollo de la fórmula pegada en Excel, ¿está bien? Para la actividad integradora 3. Lo que pasa es que Excel ya tiene una fórmula para sacar las medidas de tendencia central y ya es súper facilito. Eso es lo que les enseñan en los recursos de la semana. Espero haberles respondido todo. Si tienen más dudas, pueden hacer uso del micrófono o del chat. Ah, exacto. Dice Patricia que la actividad se ve más sencilla. La actividad número 4 se ve más sencilla. Se ve más sencilla, pero no saben la cantidad de complicación que les da esta actividad. Uno pensaría que la actividad número 3 les va a ser muy complicada, pero no. Lo que pasa es que hay que hacer muchos pasos. Pero esta actividad se les complica un montón. Pero mi recomendación es que lo hagan muy bien, que busquen muy bien sus noticias, porque si la hacen bien, les va a servir para hacer su actividad integradora número 6, me parece. Así es que háganla, por favor, muy, muy bien y se van a ahorrar la otra actividad, porque la otra actividad consiste nada más en que de los números que obtuvieron aquí, hagan gráficas. Pero si sus noticias no contienen información estadística, no contienen números, datos, perdón, pues de dónde van a sacar la información para hacer sus gráficas, no hay forma. Así es que sean flojos de calidad, eso quiere decir hacer las cosas bien a la primera, hagan bien esta actividad y no saben lo que se van a ahorrar para la siguiente actividad, de la siguiente semana, perdón. Preguntan, como siempre, carátula y referencias. Sí, claro, siempre. Eso siempre, siempre. En la actividad 4 ya no tenemos que poner las fuentes de información. No, ya no tienen que poner las fuentes de información porque aquí vienen. Aquí ya saben que es el link. El link ahí sí lo cortan y lo pegan. Ojo con eso, verifiquen que estén bien los links porque soy tan ociosa que me meto a ver sus noticias para ver si son fuentes confiables o no. Así es que pónganme bien el link y cerciórense de que se pueda abrir para que yo lo pueda revisar, porque si no, ¿cómo voy a saber que efectivamente está hablando de esto que ustedes están diciendo aquí en el contenido y si es una fuente confiable o no? Yo lo que hago es copiar y pegar y buscar la noticia. Y ya digo, no, pues sí, es de una fuente confiable o no, no es de una fuente confiable. Si tienen dudas en eso, me pueden consultar. Les compartí un tutorial que hice acerca de la identificación de las fuentes confiables. Eso ya se los compartí en el foro, pero de todos modos aquí está el link. Ay, perdón. Les comparto también el video con elaboración de ejemplos similares paso a paso, pero para la actividad integradora número 3. Y también les voy a compartir este libro de INEA, de donde utilicé los ejemplos. Aunque crean que este libro es de INEA, que es así de la secundaria, todo eso, es el mejor material que yo conozco para que ustedes aprendan a usar hacer gráficas. Eso les va a servir muchísimo también para la siguiente semana. Así es que si alguien lo quiere revisar, así está muy, muy, muy paso a paso lo que tienen que hacer en esos materiales. ¿Dudas, preguntas, reclamaciones?
Ay, que les preocupa que mañana vaya a estar la plataforma de mantenimiento. No es seguro, pero yo lo que les recomiendo es que se metan en este mismo momento y que descarguen las instrucciones y las rúbricas de sus actividades por si algo sucede. Pero no lo podemos garantizar. De todos modos, si hubiera algo, se les reponen las horas. No se preocupen. Ok, no se preocupen. Muy bien. Entonces ya nada más les vuelvo a hacerla para quienes no estuvieron conectadas desde el principio. Quisiera hacerles de nuevo la aclaración de que estas son sesiones de aclaración de dudas, no son clases. Por eso es que no voy así haciendo las cuestiones paso a paso, porque pues también los lineamientos se me pide una sesión de una duración de 1 hora máximo a la semana. Entonces, no damos clase, no revisamos todo el contenido, por eso a veces en algunas cuestiones voy rápido. Y lo único que hago en estas sesiones es decirles en dónde identifico que a veces se confunden y les doy recomendaciones acerca de lo que tienen que hacer, pero no son clases, porque el modelo de prepa en línea es diferente. Solamente son sesiones de apoyo. Sí, yo creo que les va a ir bastante bien. Ya vieron más o menos cómo les califico, así es que no me dicen aquí que están tristes por los resultados de la actividad integradora número 2. Es que se confundieron un montón en las variables. Pusieron cuestiones que no eran causas y cuestiones que no eran variables. Y muchas de ellas no tenían relación. O sea, en la actividad integradora 2 tenían que poner la causa, la variable que mide y la forma en cómo se mide cada una de las variables. Eso les falló muchísimo. Y eso que les compartí el tutorial, que iba yo ahí paso por paso y se me súper confundieron. Así es que si tienen dudas, por favor, pregúntenme. Mándenme un mensaje a la plataforma. Yo estoy conectada todo el día, todos los días, y les contesto bien rápido. No den las cosas por sentadas. Hay algunas cuestiones que requieren pues mayor finura en lo que se está haciendo. Así es que cualquier duda que tengan, estamos aprendiendo y es importante que pregunten. No asuman cosas. Dicen que no tienen calificación. No, me voy a tardar muchísimo. El 80% de ustedes me mandan sus actividades el día domingo. Así es que les voy a calificar por ahí del miércoles o el jueves. El jueves les voy a calificar si pidieron una extensión. Esa es otra cuestión también. No hay forma de que les pueda calificar más pronto, lo siento. Reviso como 120 actividades a la semana, entonces, para que revise todas con el nivel de detalle que se requiere de los procesos, es imposible. Si me mandan sus actividades el martes, el miércoles les califico al siguiente día, pero si me las mandan el domingo, no. Les voy a calificar hasta por ahí del miércoles. Y si solicitaron una extensión, les voy a calificar hasta el jueves. Así es que paciencia nomás. Perfecto. Cualquier cosa, ahí estoy al pendiente de ustedes. No se me angustien. No crean que las calificaciones que obtuvieron en la semana 1 las van a obtener en la semana 2. No, tiene que haber mejoras con la retroalimentación. Bueno, pues les deseo lo mejor, cuídense mucho y nos estamos viendo pues la siguiente semana. Les deseo muchísimo, muchísimo éxito. Buenas noches. Quienes se conectaron: Fátima, Alma, Araceli, Blanca, Elena, Esther, Gaby, Josman,
Juan, Julio, Marta, Patricia, Patti, Paulino, Sara, Susana. No de todos me salen sus nombres, pero bueno, les mando muchísimos saludos. Descansen.